Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda jornada de nuestro seminario internacional Política, Temporalidad y Semántica Histórica en Iberoamérica, siglos XVIII y siglos XXI. Eh, Vamos a dar paso a la primera sesión, en la cual va a estar coordinada por Miguel Hernández Fuentes. Así que bueno, le paso la palabra a Miguel y damos por inicio ya la jornada. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Pues les damos la bienvenida a nuestros expositores de esta sesión, Pablo Sánchez León y Daniel Medel Barragán. Bueno, las presentaciones, como ya sabemos, tienen una duración máxima de 20 minutos. Vamos a proceder como el día de ayer, las dos presentaciones en secuencia. Y después, cuando ya termine la segunda, pues vamos a dar paso a las preguntas, comentarios y la discusión. Entonces, esto está considerado para que esta primera sesión termine alrededor de las 2:30 de la tarde, hora de Argentina. Ayer gozamos un poquito más de tiempo, entonces las discusiones se pusieron bastante interesantes. Muy bien, entonces en primer término tenemos a Pablo Sánchez León de la Universidad del País Vasco, que nos va a presentar La nación zombie, el letargo como enfermedad colectiva por la decadencia imperial en la España de los primeros Borbones. Bienvenido, Pablo, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. En fin, yo formo parte de este grupo de Iberconceptos desde tiempo atrás, aunque ha sido un tiempo también largo que he estado bastante a mi aire haciendo otras cosas, pero en realidad trabajando cuestiones de temporalidad, es un poco lo que me lleva a hacer esta presentación, que en realidad es la presentación que pensaba haber hecho en el Congreso Internacional de Historia Conceptual del otoño pasado, en diciembre, pero que finalmente no pude asistir a la sesión y tampoco lo tenía preparado, pero es una investigación que llevo desarrollando desde hace ya bastante tiempo dentro de un marco, es como una pieza pequeña pero sintomática de un campo más amplio de investigación que tengo entre manos sobre la temporalidad como concepción y como experiencia en las culturas imperiales de la península ibérica y sus colonias y de la península balcánica y sus colonias entre los siglos XVIII y XIX. A lo largo de esos dos largos siglos, pues hay una serie de cuestiones relacionadas con la percepción del tiempo y el peso del pasado imperial, que desde mi punto de vista condicionan el salto a la modernidad, podríamos decir. Y dentro de, bueno, de todo eso, ahora sí que si os parece, os comparto un PowerPoint, me confirmáis que se está viendo. Eh, Aunque lo voy a dejar así, en lugar, porque últimamente me da problemas cuando lo dejo en pantalla completa y no sé si así os parece bien o lo Está perfecto. intento. Vale. Bien, bueno, pues fundamentalmente para ir ya un poco rápido, de dónde arranca mi interés por esta cuestión es por una casualidad, como muchas de los trabajos que yo hago que aparecen de repente, ¿no? Y es todo viene, digamos, de la dedicatoria a Felipe V que Jerónimo de Ustariz hace en el considerado primer gran tratado de economía política de la época borbónica de la cultura hispánica, en el que hace una referencia a que los españoles están metidos en una situación de letargo y que él escribe y hace su trabajo para sacudir a los españoles del letargo. Bueno, esto es una frase de pasada que a mí me llamó en cambio la atención. Primero, por no saber muy bien qué era el letargo y segundo, por la idea de que eso se aplicara a un conjunto de población completo y un poco lo que voy a intentar presentaros a partir de aquí es cómo he ido rastreando una cantidad ingente de utilizaciones de lexicográficas de letargo en la cultura hispánica a lo largo de la Edad Moderna, pero sobre todo arracimadas en el salto del siglo XVII al XVIII y a lo largo del todo el siglo XVIII, y cómo se produce una traslación al mismo tiempo en el sujeto al que se aplica a esa condición de letargo, que evidentemente tiene su parte metafórica, pero su parte de no solo metafórica. Y es lo que yo intento mostrar. Y cómo se salta de la figura del príncipe y de determinados grupos sociales a un imaginario de nación, justo en un contexto, en fin, de nación, en un contexto en el que la historiografía viene apuntando el salto de los Austrias a los Borbones, que se produce una concepción y una memoria nacionista, ¿no? Por decirla en los términos en los que Pablo Fernández Albaladejo
lo acuñó hace ya más de 2 décadas, la idea de que hay un origen en los grupos humanos que tiene que ver con el territorio y va emergiendo como un imaginario dentro de la aparición de las relaciones interestatales en el entorno que va de Westfalia a Utrecht. Y bueno, mi argumento es que en ese contexto, y aquí entro en una parte que dejo fuera, pero doy por un poco, digamos, trabajada por mí en mi marco más amplio, mi argumento es que la decadencia como conciencia cultural colectiva en la España de la segunda mitad del 17 produce una serie de sensaciones acerca del fin del mundo, no, del fin de la propia comunidad, lo que yo defino como la desnaturalización, la pérdida de los referentes físicos, morales, culturales, incluso biológicos, demográficos. Es decir, la decadencia para los antiguos implicaba el fin de la comunidad como tal, y de su cultura y de la civilización. Y la manera en que la monarquía hispánica, el imperio hispánico, experimenta esto es novedosa por una serie de factores que se relacionan con la economía política, y es el peso del comercio, el comercio como expresión de la decadencia y al mismo tiempo como posibilidad de superación. Pero de hecho hay un diagnóstico generalizado en el periodo que gira en torno de que hay una enfermedad moral. Una enfermedad moral que se ha nacionalizado en el sentido en que se ha convertido en transversal al conjunto de la población. Bueno, esto me llevó, pues, por ejemplo, a hacer, en fin, una estadística simplona como la que ofrece el Engram Viewer, hace ver que en la cultura anglófona y en la francófona, el uso del letargo empieza a ser muy creciente en la segunda mitad del 18, en torno de una serie de cambios de sensibilidad, de la propia crisis de la episteme. Vamos a ver ahora científica que colocaba el letargo en el centro de atención, curiosamente, de la mayor parte del pensamiento médico de época a lo largo de la Edad Moderna, como una herencia del mundo antiguo. Que en realidad ahora vamos a ver qué es letargo. El letargo es una enfermedad que se descompone, se deshace en el momento en que el pensamiento médico-científico empieza a ser más intensivo a lo largo de los siglos XVII y XVIII y entonces alcanza una, digamos, una función más literario-metafórica que en cambio, fijaos la diferencia, en el mundo hispánico, en la cultura hispánica, acompaña el conjunto de la Edad Moderna y sobre todo tiene su etapa de mayor expansión y expresión entre los siglos finales del XVII y primera mitad del siglo XVIII. Bien, aparece abundantemente en la literatura económico-política para diagnosticar precisamente la situación moral que subyace o el fundamento moral que subyace a la decadencia, a la pérdida de capacidad productiva o la pérdida de capacidad competitiva en el conjunto de las economías occidentales de la época. Aquí tenemos Bernardo de Ulloa, unos años más tarde, 1750, hablando todavía de una España, digamos, una natio aletargada, en un pasado que se está dejando atrás. También lo tenemos en tratadística de otra manera, en tratadística americanista, como en la famosa representación político-legal, a Felipe V es una diatriba en contra, digamos, reivindicando que los puestos y los oficios públicos en América sean para habitantes de América, y ahí se hace una referencia a que mientras esto no se consigue y no se está logrando el reconocimiento que se debe a los habitantes que tienen formación suficiente para tal, es como si vivieran como muertos. Entonces, bueno, son utilizaciones acerca del problema que hay aquí de fondo, que vamos a ver qué significa el letargo. El letargo está caracterizado a mediados del siglo XVI por el gran tratado de Montalto, que dedica nada menos que un libro entero de los 12, de los 16, que tiene el número 12 entero al letargo, y es el más grande de todo su tratado de medicina. ¿Y qué se entiende en la época por letargo? Bueno, el letargo es una situación que hoy definiríamos como el coma, es decir, es una condición sintomática de pérdida de capacidad racional, de percepción sensorial, es decir, un aletargamiento en el que se manifestaban muchas situaciones de enfermedad en un contexto en el que no había tratamientos médicos. Entonces había una larga tradición que venía de Galeno y Hipócrates de identificar una serie de estados de letargo, es decir, de adormecimiento como previos a la muerte o prolongados en el tiempo, y eso daba lugar a una amalgama, digamos, informe y poco jerarquizada de casuísticas que, como no tenían otro diagnóstico que
digamos, posible que la apariencia, pues la apariencia era de estar, digamos, cercano a la desaparición de la vida y casi muertos. Entonces, mi argumento es que ese tropo, el tropo de estar medio muerto, medio vivo, es el tropo que se generaliza en la cultura de la decadencia española en el paso al siglo XVIII, ¿no? Hay un montón de textos del siglo XVI y del XVII que utilizan de una manera médico, por decirlo así, médico-científica, el recurso a un término médico, fuertemente médico, como es el del letargo, dentro de las enfermedades soñolientas, ¿no? Eh, Hay a su vez una tradición más larga, que coloco aquí solo muy por encima, que arranca de la Baja Edad Media, aunque las coplas de Mingo Rebulgo interesantemente se publican por primera vez a finales del siglo XVIII. O sea, son una recopilación que tiene su cierto sesgo de cuando es publicado, donde es definida la modorra, que es el término popular para hablar de letargo, como un atributo negativo de un rey que pierde la orientación en el consejo que debe recibir de los grandes y empieza a tomar decisiones propias de alguien que ha perdido el norte. Entonces, digamos que como siempre, o bueno, más o menos siempre, se aplica primero al príncipe un problema moral que tiene un fundamento o una expresión de tipo médico de enfermedad y se moraliza en torno del mal gobierno a partir de ello. Pero aquí va a empezar a haber importantes cambios que es los que vamos a ver, ¿no? Un ejemplo de cómo, en fin, en la historia de la verdadera España. Hay un montón de literatura a lo largo de la Edad Moderna en la que la modorra, el letargo, aparecen descritos como estados que suceden en personas, de manera que había una episteme en la que eso se apoyaba. Muy pronto, desde comienzos del siglo XVII, empieza a aparecer también una definición o una, perdón, aplicación, un uso de letargo dentro de la literatura arbitrista para empezar a hablar de nuevo, el mal gobierno. En este caso, un gobierno incapaz de resolver los problemas de una monarquía que está entrando en crisis son identificados en forma de un letargo. Eh, en fin, un letargo que es como una especie de muerte en vida. Es una situación en la que se está vivo y a la vez no se está vivo. Se pierden las capacidades racionales, se pierde la capacidad, por supuesto, de responder, de reaccionar, de actuar, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, y pasar a la literatura más grande para identificar también estados de ánimo depresivos propios de una psicología pues, de la que está acompañando algo como la situación de postración, de decadencia de la monarquía. Aquí tenemos una utilización, pues nada menos de Calderón de la Barca. En fin, hay hasta remedios médicos a mediados del 17 todavía dentro de la episteme tradicional. Y evidentemente también lo que es muy, digamos, propio de una cultura como esta es esa personalización organicista de cuerpo físico, cuerpo político. Un monarca enfermo de letargo es una monarquía aletargada. Ya hablamos de la posibilidad de una monarquía entera como un orden que se aletarga, ¿no? Que se sitúa en esa enfermedad. ¿En qué consiste el letargo? Que no se siente, no se duele, no se discurre, se padecen males que no terminan nunca, pero al mismo tiempo, digamos, se pierde la capacidad de la respuesta, ¿no? En fin, también el letargo, sin embargo, es algo de que se puede sacudir, como bien decía el primer texto que os decía. Y esto es lo que trae consigo, digamos, toda esa gran conjunto de discurso desde mediados del siglo XVII acerca del desengaño. Los españoles están engañados, engañados por unos valores tradicionales o engañados por una incapacidad de entender qué está sucediendo en el mundo que les rodea y el desengaño, digamos, el engaño consiste precisamente en el letargo, pero hay acontecimientos, en este caso se pone una erupción de un volcán como un fenómeno físico en América que en realidad permite un efecto moral, que es el despertar del letargo para que las personas entiendan que esas señales divinas son señales de pues, un posible fin del mundo si no se realizan determinadas actividades o no se dan determinadas respuestas. En fin, tenemos toda una tratadística muy relacionada con la tradición ascética del universo más del pastoralismo moral, con los textos de Sor Juana Inés de la Cruz, en los que se habla igualmente de el letargo como esa situación en la que se ha perdido el norte moral por parte de un individuo y cómo se tiene o se debe o se puede volver a recuperarlo, ¿no? Con los Borbones es cuando
se produce una transformación. Aquí os pongo un texto, bueno, esto es una ilustración realmente interesante francesa que se llama la monarchie agonisante. Este es el tropo central por el que yo arranqué por interesarme sobre esta cuestión del letargo, porque es la idea de los españoles condenados a muerte, es decir, un imperio que va a decaer y no va a quedar nada de él, está enfermo y el enfermo consiste en una agonía de adormecimiento en la que la única cura, como bien aparece aquí, es la de un francés, en este caso los Borbones, que van a traer el comercio, que podría ser la manera de resolver y solucionar el asunto, ¿no? Pero todavía a comienzos del 17, como se ve en este pequeño texto, se aplica más bien al gobernante, a los altos cargos, a los magistrados que han entrado en letargo, o bien en este caso, de esta famosa traducción del libro comercio de Holanda que hace uno de los hijos del comerciante, oh, no me sale el nombre ahora, pero bueno, se habla de que el peligro de que los propios comerciantes se conviertan en comerciantes pasivos y digamos, ahonden en la decadencia porque han caído en un letargo y no son capaces de sacudírselo. Bien, hasta aquí una parte de lo que quiero contar y ahora entro en la otra muy rápidamente, que es cómo en realidad el letargo se convierte también en la oportunidad para iniciar una crítica al paradigma galénico médico tradicional, al mismo tiempo que hacer una reforma o una transformación radical de la percepción del propio tiempo de la monarquía entre el pasado imperial y el presente perdón, glorioso, y un presente que no tiene por qué ser el de la decadencia en términos de la desaparición de la civilización, la capacidad de hacer una argumentación crítica de la propia monarquía a partir justo de un uso estratégico del letargo como una opción para generar un distanciamiento crítico. Y eso es la obra de Torres Villarroel. Torres Villarroel es un ilustrado muy particular, muy singular, un personaje popular de la España del 18 con un grado de popularidad enorme en la primera mitad porque, bueno, pues escribía hacía almanaques en los que, entre otras cosas, se incorporaba pronósticos y pronosticó el nacimiento de un rey en Francia y la muerte de otro. Y eso le dio una popularidad gigante, cuando en realidad era un personaje muy crítico, que lo que hizo fue utilizar el argumento de que él se ponía en estado de letargo, él se aletargaba, como diciendo, como cualquier español, esto es lo que nos pasa a todos, estamos aletargados, pero yo en el letargo utilizo la fantasía y la imaginación, bueno, y en este caso en su primera gran obra popular, nada menos que estando en su estado de aletargado, se topa con Francisco de Quevedo, un personaje que ha vivido casi 100 años o 70 antes, y le lleva por el Madrid por la noche y le va mostrando cómo ha cambiado España, la metrópolis, Madrid, respecto de los tiempos gloriosos de la monarquía o de decadencia de la monarquía. Y el contraste entre el pasado y el presente está marcando una cesura histórica radical en términos culturales que afecta también a las propias teorías del conocimiento. Y a partir de ahí, el propio Torres Villarroel empieza a utilizar el letargo sin parar para hacer crítica política, para hacer crítica sobre todo contra los médicos galénicos tradicionales, apoyando a los novatores y presentándose a sí mismo como, bueno, yo esto como lo hago bajo el letargo, no hay que tomarlo tampoco muy en serio. Y aquí tenemos un texto muy interesante en el que él dice, bueno, yo estaba medio dormido y empezaron a pasarme cosas que son las que le permiten hacer críticas, etcétera, pero con el argumento de que el letargo me hizo de las boberías que acostumbra, o sea, me somete a una situación. Bueno, a partir de ahí tenemos, y ya voy acabando, muy extendido en la primera mitad del siglo XVIII una utilización del letargo como una forma de señalar la cesura entre un pasado que hemos tenido los españoles, y es que hemos vivido aletargados, y la posibilidad de salir de eso gracias a las reformas ilustradas. Lo tenemos en Mutis, como lo tenemos en Olavide. El despertar del letargo es la condición moral y al mismo tiempo el efecto moral de las reformas. Es decir, las reformas para ser aplicadas necesitan un sujeto que no esté aletargado, pero a su vez el efecto de estas mismas produce un cambio moral colectivo en los españoles. Eh, bien, y yo creo que no me he dejado fuera. Ah, pues se me ha quedado fuera una diapo final. Bueno, pues creía que estaba puesta, pero... Bueno. Bueno, pues ya está. Un poco lo dejo aquí porque en realidad terminaba esta presentación con el famoso grabado de Goya
del sueño de la razón produce monstruos y una transformación diferente de las relaciones entre sueño, muerte, vida, letargo, adormecimiento, que es la que trae los efectos, digamos, de las reformas son una transformación de todo ese campo de significados que va a empezar a argumentarse en cambio de otra manera y es como la pérdida de la razón por otros motivos más ensoñadores, lo que trae consigo es un mundo, digamos, pues peligroso, de desorden, etcétera, en fin, y al mismo tiempo al revés, su posibilidad de romantización. Claro, siglo XIX, esto se me queda fuera. Y bueno, pues con esto, si os parece, lo dejo aquí y creo que ocupa el tiempo, pero justillo, ¿no? De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Ahorita vamos a pasar a comentarios, pero le damos ahora la palabra a Daniel Medel Barragán del Colegio de México. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Ya te estoy viendo acá. Y nos va a presentar El Teatro de las Leyes Económicas de la Humanidad, Cronología y Economía Política en Manuel Colmeiro y su Biblioteca de los Economistas Españoles. Adelante, Daniel. Hola Miguel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes a la distancia. Les mando un saludo desde México y bueno, déjenme compartir pantalla. Mm, em, ¿pueden pueden indicarme si se está compartiendo bien? Sí, Te está viendo pantalla completa. Listo, ya Ah, lo tienes en modo presentación. muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un poco lo que quiero compartirles hoy es un adelanto de un proyecto de investigación que estoy desarrollando y que se formula a partir de mi tesis doctoral, que es sobre los conceptos económicos de trabajo, industria, libertad comercial y, bueno, por supuesto, comercio dentro de la tratadística de la economía política en el siglo XVIII hispánico. Entonces, la presentación de Pablo, digamos, espero que se engarce un poco con la discusión, aunque Manuel Colmeiro y su Biblioteca de los Economistas Españoles pertenecen más a un registro del siglo XIX. Entonces, escuchando un poco la presentación de Pablo, tomaba mis notas y hacía un poco también de resonancia mucho de lo que comentaba y espero que haya una sinergia ahí entre ambas presentaciones. Lo que quiero presentarles brevemente es una lectura a partir de 5 puntos consistentes en el problema material de la biblioteca, es decir, que implica que Manuel Colmeiro, un autor bastante interesante dentro del siglo XIX español, recupere distintos textos o distintos tratados de economía, economía política, por supuesto, bajo la noción de biblioteca, ¿no? ¿Qué implica que haga ese archivo económico? El segundo punto es cuál es el cultivo de la economía particular que tiene Manuel Colmeiro, en este caso la economía ecléctica, como él lo señala. En tercer, cuarto y quinto lugar, la relación entre naturaleza y economía del tiempo, la cronología de una economía política hispánica y, en quinto lugar, la proyección de una genealogía nacionalista que me hacía como mucha resonancia con lo que proponía Pablo en cuanto a digamos, la emergencia de la nación en el pensamiento político-económico de la época, ¿no? Para el siglo XVIII. Antes de ello, me gustaría narrarles brevemente, digamos, un mapa de temporalidades muy esquemático y que es el fundamento a partir del cual he empezado estas reflexiones, primero en cuanto a los imaginarios del trabajo, ¿no? Hay algunos autores muy interesantes y autoras muy interesantes como Kathy Wicks que proponen una crítica al trabajo desde el liberalismo y la economía política liberal y pues, en específico Kathy Wicks lo que menciona es que podemos imaginar conceptos de trabajo distintos a una linealidad temporal que es propia del liberalismo, ¿no? En segundo lugar, digamos, entender también que hay diseños futuros del trabajo, que hay modificaciones en los conceptos y en los imaginarios del trabajo. En primer lugar está, por supuesto, la utilidad del hombre y de la mujer en cuanto a la producción y la industria. En segundo lugar está, digamos, toda una discusión sobre las temporalidades del capitalismo, que, bueno, que parte sobre todo de los trabajos de William Sewell y de E.P. Thompson,
ya clásicos en la historiografía. En cuarto lugar, bueno, digamos, hay también una discusión muy interesante sobre la felicidad pública que ha propuesto Adriana Luna Fabritius recientemente, digamos, recuperando también cierta discusión en cuanto a la decadencia, en cuanto al progreso, en cuanto a la recuperación de los tiempos imperiales dentro de la monarquía hispánica. Y en cuarto lugar, también hay una serie de discusiones en las cuales me he inspirado sobre la relación entre el trabajo, el valor y la naturaleza a partir de, bueno, de un concepto, por supuesto, un imaginario del trabajo, sobre todo. Y en tercer lugar, algunas discusiones sobre las futuridades de la sociedad hispánica, al menos en el siglo XVIII, que parten otra vez de las discusiones sobre la libertad comercial, que parten, por supuesto, también de las relaciones internacionales basadas en estos celos del comercio, como Isván Juan lo mencionó en su momento, y que también hacen parte de una cronología de la economía política, como Pablo ha señalado en su exposición. Y finalmente, bueno, también entender que la economía política y que, digamos, el pensamiento, al menos de Manuel Colmeiro, forma parte de un ordenamiento temporal, ¿no? Un ordenamiento temporal basado en la lógica del progreso, por supuesto, pero también basado en una genealogía, ¿no? Establecer genealogías es fundamental para Colmeiro, sobre todo para fundamentar ciertas disposiciones sobre la sociedad comercial que voy a intentar exponer un poco más adelante. Bueno, en primer lugar, ¿qué implica el problema material de la biblioteca o qué implica que Colmeiro reúna a todos esos autores, esos tratadistas bajo la noción de biblioteca? En primer lugar, hay que echarle un vistazo a la trayectoria intelectual de Colmeiro. Esto lo hace muy bien Martín en un artículo del 2013 sobre cómo la biblioteca y los tratados que tiene Colmero funcionan dentro de la formación de un campo económico e intelectual en el cual Colmero está inserto y busca cátedras, busca, digamos, también cierta posición intelectual dentro de la formación bueno, de la economía política como disciplina, ¿no? Como campo económico. Y en ese sentido, Colmeiro acuña la noción de biblioteca a partir de una sentencia que es la que les coloco aquí, a falta de una teoría, producto de las causas y los medios de conservar y acrecentar las fortunas de las naciones. Para Colmeiro, la biblioteca de los autores económicos es fundamental, tenemos como forma de construcción intelectual para fundamentar y cimentar las bases de un campo económico intelectual, pero hispánico, ibérico, español, ¿no? Sobre todo. Esto implica que hay una recopilación de ciertas reflexividades económicas a partir de cierto repertorio de las obras que tienen que consultarse en esta historia de la economía política, ¿no? Y sobre todo, para que esta genealogía de las obras o esta historia de la economía política, como diría Colmero, puede influir en el recto criterio del gobierno dentro de la prosperidad o la decadencia del Estado, ¿no? A partir de esta noción de biblioteca también se muestra el interés de Colmero, sobre todo para mostrar el progreso de las ideas, ¿no? El progreso de las ideas que tienen que ser leídas o que tienen que ser legadas a la posteridad por los economistas españoles del futuro, ¿no? Y algo muy interesante que propone Colmero dentro de ese problema material de la biblioteca, o lo que implica la noción de biblioteca, es que al menos él entiende la economía política en términos de un teatro. Yo cuando leí esta noción de teatro, de inmediato me remonté a la noción barroca de teatro. Sin embargo, Colmeiro lo que digamos, lo plantea en un escenario distinto, digamos, ya pasaron las revoluciones hispánicas, ya pasó, digamos, también en cierta medida, digamos, toda la Satellite que Koselleck diagnosticaría para estas épocas. Entonces, la noción de teatro se sitúa ya no tanto en el aspecto de las veleidades barrocas, ¿no? Digamos, en cuanto a la orientación y la prudencia, sino se sitúa en el conjunto de acontecimientos o sucesos económicos, como relata Colmeiro, y en el cual la biblioteca cumplirá un papel fundamental, no solamente para narrar esos acontecimientos económicos, sino también para recolectar las premisas y la tratadística que pudiese, como diría Colmeiro, labrar el edificio y salvar asperezas de camino, ¿no? Aquí les coloco, bueno, algunas notas que he entresacado de la Biblioteca de los Economistas Españoles y también de otro texto de Colmeiro,
previo, que es el Tratado Elemental de Economía Política Ecléctica. No voy a leerles toda la cita, no se preocupen, pero sí me interesa que observemos o, digamos, mostrarles al menos ciertos fragmentos de la narrativa de Colmero, ¿no? Digamos, en un momento Colmero señala, bueno, la economía política desde Felipe V en cuanto al aspecto español, pierde su color propio y entra en una comunión europea y vive como una planta parásita de la vida ajena. Esto es muy interesante porque lo que Colmero otra vez relata a partir de la noción de biblioteca es la recuperación de una genealogía económica particular, propia, nacional, ¿no? Y bueno, un poco, digamos, más adelante en esta cita, entresaco también algunas nociones de Colmero sobre el examen de los aciertos y desaciertos en cuanto al gobierno económico, ¿no? Y el progreso de las ideas. Colmero también examina ciertos pasados de la economía política. Él hace toda una cronología muy interesante a partir de los primeros libros que se publicaron, hace toda una relación entre, digamos, la teología moral, el trabajo, el fomento de la agricultura, las artes mecánicas. No me voy a meter, digamos, en gran medida en eso, pero sí me interesa situarlo como un antecedente que Colmero reconstruye dentro de la noción de biblioteca. Para entender esta reconstrucción, también hay que echarle un vistazo a la economía ecléctica como Colmero relata en sus textos, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué quiere decir una economía ecléctica? ¿Qué quiere decir una ciencia económica, perdón? Colmero establece una distinción entre el raciocinio propio de ciertas economías políticas externas y la economía particular ecléctica ibérica, que es la de la observación y la experiencia. Entonces, el método ecléctico es situar los fenómenos económicos, situar las leyes económicas, o lo que él también va a llamar como la naturaleza íntima de la economía de las naciones, dentro del teatro de la sociedad misma. Colmero va a rechazar, digamos, toda la metafísica, o como él dice, toda la estéril metafísica de las teorías económicas, para centrarse en aspectos concretos dentro del teatro de operaciones de las economías nacionales, en concreto de España. Para ello, propone, digamos, que la estadística tiene que ser la punta de lanza de la economía política. A partir de ahí me pregunto, ¿de qué manera se plantean temporalidades y cronologías de estas experiencias económicas centradas en la economía ecléctica, ¿no? Para ello, también aquí entresaco algunos fragmentos de Colmero, sobre todo el Tratado de Economía Política Ecléctica, donde expone en mayor detalle lo que él entiende por el eclecticismo en la economía y el rechazo, sobre todo, a esas tendencias económicas metafísicas o estrictamente racionales, ¿no? Por ejemplo, rechaza, no lo voy a leer todo, pero rechaza, por ejemplo, el dogmatismo filosófico, ¿no? En favor de la atención al teatro económico. Mismo caso aquí, en el mismo tratado, rechaza a Colmeiro todas aquellas teorías, digamos, o todo este raciocinio, y al mismo tiempo intenta, como él diría, traerla al terreno de los hechos, sujetarla a la tortura, se me fue un tipo, lo siento, de los ensayos y de las pruebas en el teatro de los acontecimientos económicos. Mismo caso aquí, la economía política tendría que estar enlazada con la estadística, y eso es muy interesante porque la estadística, en cuanto a Colmero, se observa en tanto que una forma de futuridad, una forma de porvenir, que es un aspecto que también se desprende y que me gustaría estudiar más adelante. Sobre todo, ¿por qué? Porque la estadística, digamos, en tanto que relación natural con la economía política, aquí Colmero digamos, la pone en contingencia o la pone, digamos, le da una cierta historicidad. Dice, bueno, tienen que estar enlazadas, pero sí en función de que el pasado solamente, digamos, el estudio de lo pasado es la única garantía del porvenir. Y la estadística, en este caso, funciona como un estudio del pasado, que se relaciona con la historia política de las naciones, sobre todo, ¿no? Uy, no quiere- bueno, muy bien. A partir de ello, me pregunto sobre la relación entre la naturaleza y la economía del tiempo. ¿Por qué? Porque encuentro en Colmeiro y en su biblioteca una tensión en el concepto temporal de progreso, es decir,
Colmero establece que hay que buscar una historia de las leyes económicas, hay que buscar las leyes económicas, hay que estudiar la historia para entender el progreso de las leyes económicas. Y sin embargo, Colmeiro, otra vez, centra su atención en las genealogías económicas y en los pasados económicos como la única garantía de ese porvenir o de ese progreso. Entonces, Colmeiro ahí me parece que tiene una atención muy interesante que podríamos seguir examinando, sobre todo también a partir de qué implica la noción de ley que se cultiva en la biblioteca y qué economía del tiempo en singular cultiva Colmero dentro de estos relatos económicos. Colmero, por ejemplo, mientras saca algunos pasajes de la historia económica, como él señala, a partir de economías políticas entre griegos, romanos, judíos, árabes, etcétera, ¿no? Y a partir también de sistemas económicos posteriores. Lo interesante aquí es, otra vez, por qué la relación entre leyes naturales y economía del tiempo. Para ello, Colmeiro establece una cronología muy interesante que puede entenderse en al menos tres puntos. Uno de ellos es el progreso de las leyes económicas a través de la historia de la humanidad, de la historia de los siglos, donde Colmeiro intenta otra vez recuperar el análisis de las causas y los medios de conservar y acrecentar la fortuna de las naciones desde los propios preceptos económicos ibéricos. En segundo lugar, Colmero establece una proyección temporal en términos de un sistema económico de leyes y experiencias bastante lineal y bastante concreto, casi, digamos, recuperando la tendencia del teatro económico, recuperando la tendencia de rechazar toda especulación o rechazar toda metafísica económica, como él señala, ¿no? Él proyecta digamos, un sistema económico basado en cuatro formas de dominio. Dominio de los romanos, dominio de los godos, dominio feudal y luego dominación real o verdadera monarquía, donde en el cuarto punto se consolidan las sociedades comerciales dentro de una fase orbital. ¿Qué quiere decir esto en términos de Colmero? Bueno, que se consolida la sociedad comercial ibérica y se pone en relación con los distintos tipos de sociedad comercial que orbitan alrededor de España, por ejemplo, ¿no? Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Dentro de este cuarto punto, esta cuarta dominación real o verdadera monarquía, estaría, por supuesto, el estadio último de la libertad comercial, donde las leyes comerciales, las leyes naturales del orden económico, estarían cimentadas de manera puntual, digamos, y de manera más consistente, según Colmeiro. Y algo muy interesante que propone Colmeiro es que estas mismas leyes naturales del orden económico podrían prevenir las fiebres revolucionarias. Es decir, pareciera ser que Colmeiro, dentro de esta relación entre economía y naturaleza, al mismo tiempo está insertando una forma de prevención, no de remedio, pero al menos sí de prognosis en contra de las revoluciones, en contra de las aceleraciones temporales, casi como si la búsqueda de las leyes comerciales en términos naturales fuese, digamos, un diagnóstico y al mismo tiempo fuese una prevención de cualquier tipo de transgresión o cualquier tipo de revuelta, bueno, o de revolución, por supuesto. Aquí interesar un poco el cuarto periodo que propone Colmero, que es la dominación real o la verdadera monarquía, uy, donde, según el economista, triunfa la unidad económica, ¿no? Hay un sistema reglamentario con imperio absoluto en cuanto a la agricultura, las artes y el comercio, ¿no? Y esto es muy interesante en Colmeiro, porque señala que el principio de los pueblos debe estar sujeto a la perpetua tutela del gobierno. Y lo que propone Colmeiro en cuanto a la relación entre el pueblo y el gobierno dentro de esta cronología es que hay un estadio, al menos primario, donde en el principio es la economía. La economía es lo que funda tanto los pueblos como el gobierno, ¿no? Dentro de esta cronología que propone. Esto es muy interesante porque al menos da pie para pensar que Colmero y la economía política ecléctica que él cultiva también puede funcionar como una especie de teoría política o una especie de genealogía de la comunidad política, ¿no?
Finalmente, me pregunto, bueno, ¿qué pasa con esta proyección de esta genealogía nacionalista económica que propone Colmeiro dentro de sus textos? Y con esto ya voy cerrando para no extenderme. Me pregunto, ¿bajo qué relación entre naturaleza y economía se construye esa temporalidad de la economía ecléctica? Recupero, digamos, otra vez la noción del teatro. El teatro, que no es la del contexto barroco, ordena la cronología en términos de una sociedad comercial y al mismo tiempo esta genealogía busca teñir de autenticidad los hilos de la economía política bajo esta recuperación genealógica. Aquí opera un principio bastante interesante que política, que es el principio de la emulación de Colmero sobre ciertas obras o ciertas recopilaciones previas. José Canga, Ramón de la Sagra, Nicolás Antonio, José Rodríguez, Juan Sempere, Félix de la Taza, Julio Pastor, digamos, son autores que Colmero recupera de manera explícita como, digamos, como formas genealógicas de la economía, también formas de establecer cronologías económicas y es muy interesante porque gran parte de estas recuperaciones son bajo la forma de diccionarios o de bibliotecas, ¿no? Pareciera ser que el problema material de la biblioteca de los diccionarios hace parte de esta cronología, ¿no? Casi como si la materialidad de estas formas discursivas estuviese ligada de manera estrecha con la proyección temporal y con las tecnologías económicas, ¿no? Esta genealogía nacionalista que propone Coinmeiro es un proyecto en el fondo de sistematizar una ciencia económica propia, con una temporalidad propia y una historicidad auténtica, de acuerdo al espacio de experiencia contenido en el teatro de los acontecimientos económicos. Bueno, lo dejaría aquí. Aquí tenía una cita también de Colmeiro, que no voy a tratar mucho para no extenderme. Bueno, unas referencias que he ocupado o que me han servido para empezar este proyecto, digamos, empezar a reflexionar sobre Colmeiro. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Pues bien, vamos a pasar a la fase de preguntas, comentarios. Vamos a dejarlo libre. Tenemos buen tiempo para ello. Incluso también si alguno de los expositores quiere preguntarle, hacer comentarios sobre la otra ponencia, también pueden ir alzando la mano, ¿no? Alguien, vamos a pedirle si gustan alzar sus manos de manera digital. Muy bien, Fernanda, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. Sí. Ah, bien, me gustaría primeramente felicitar a los dos ponentes por los trabajos. Les pido disculpas por mi mal español, pero intentaré hacer las preguntas en español esta vez. Bien, lo que me interesó en los dos trabajos fue cuando abordaron más generalmente por Pablo la cuestión de la enfermedad y cuando Daniel ha trabajado un poco la cuestión de la enfermedad cuando ha hablado de las fiebres revolucionarias. Lo que a mí interesa saber es qué tipo de, principalmente para Pablo, qué tipo de medicina estás tratando, que estás sustituyendo, no sé cómo decir, esta medicina galénica, y porque me parece cuando yo estudié y estoy en mi tesis, a lo menos que a lo largo del siglo XVIII, una medicina más vuelta a la prevención está tomando espacio en Europa y también en América. Y cuando habla de este tiempo de letargo que busca anticipar, me parece que hay una relación con este concepto de prevención que viene de la medicina que está se desarrollando en este tiempo. Me parece que hay algo también cerca cuando Daniel habla de las fiebres revolucionarias, porque no se trata más de una medicina que cura las enfermedades, pero es una medicina que piensa en se anticipar a la enfermedad.
Entonces, no sé si han ah, visto o comprendido algo en qué tipo de relación hay con esta medicina que se está desarrollando en el siglo XVIII. Es esto. ¿Qué es esta medicina? Principalmente para Pablo. No sé si Daniel ha trabajado tanto con medicina como Pablo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta, comentario? Fabio, adelante. Bueno, muchas gracias a los dos por la ponencia, que la verdad que muy interesantes, particularmente para mí, que son universos que desconozco. Eh, Me parece que dialogan bastante entre sí, aunque en una temporalidad más larga, pero uno puede pensar en una articulación entre esas dos, son más que coyunturas, ¿no? Entre esos dos periodos. Eh, a mí, particularmente con relación a Pablo, me interesó lo del letargo, porque me parece que, aparte de que, bueno, lo mostrás ahí muy bien, efectivamente tenía una centralidad del discurso del siglo XVII, XVIII. Obviamente vos tenés acá algunos autores, pero claramente por lo que mostrás hay bastante, y aparte muchos autores muy significativos, por otro lado, has elegido. eh, y que uno sabe que aparte han tenido un gran impacto su obra, entonces, digamos, ahí uno ve también más allá de hacer una medición cuantitativa, ahí uno ya encuentra la relevancia de ese corpus. Me pareció interesante por varias razones. Primero porque esto con otras cosas que vos también has trabajado, y acá algo trajiste de eso, el tema de la decadencia y la regeneración, ¿no? La idea de que si porque no está muerto del todo. Ese es el tema con el letargo, ¿no? No es algo que ya está muerto. Está entre la vida y la muerte. Está en una situación, digamos, bueno, vos en el título pusiste zombie. Ya un zombie es un muerto vivo, pero está muerto. No es recuperable. En el letargo, digo, y yo no sabía que estaba vinculado con la modorra. En el castellano rioplatense, modorra es una palabra que se usa mucho, como es algo que hay otra palabra que fiaca, es algo como que estás como cansado, es eso, es algo malo en el cansancio, es muy habitual, tenés modorra. Entonces, no lo sabía, me llamó la atención, pero volviendo para no dispersarme. Lo del letargo me parece que es interesante porque está esa posibilidad de la regeneración. Hay que ver qué tipo de vínculo había con esa, que es lo que trabajás tratás sobre el siglo XVIII, ¿no? Bueno, es posible ser regenerado, ¿no? Es posible porque hay algo. Ahora la pregunta es si esto funciona así, si, funciona así. Si ellos concebían que era algo propio de España o de la monarquía ibérica, o si era algo que era característico de todas las sociedades y que en algún momento había como una especie de trayecto histórico que podía servir como o un modelo para interpretar las historias de las distintas monarquías. Vos mismo dijiste que es un estudio comparativo, mencionaste los Balcanes, bueno, entonces me interesa saber si esto es algo que están viéndolo como una particularidad de la historia de España o como algo que puede ser pensado como un modelo interpretativo más general del desarrollo de la historia de la humanidad. Y lo pienso porque voy a pegar un salto en el tiempo y en el espacio. Porque para el siglo XX, ahora tendría que repasarlo y me dio curiosidad, quise empezar a buscar, pero no lo iba a hacer ahora. Me parece que hay mucho discurso sobre América Latina como una sociedad letargada también, más sobre todo en las áreas tropicales, atribuible al clima, a la herencia hispánica, o sea, a fenómenos similares, pero está esta idea también del letargo, unas sociedades que tienen, en el que todo es más lento, en el que no se puede progresar, ¿no? Entonces, me pareció interesante también para ver si o haré como un proyecto a futuro, no sé si como un proyecto, pero para tenerlo presente en nuestras investigaciones, tener como en cuenta esta serie de nociones, metáforas, conceptos, no, ahora no vamos a discernir exactamente qué son, pero que pueden ser reactualizadas en distintas circunstancias y en distintas sociedades para dar cuenta de fenómenos vinculados con la temporalidad, ¿no? Me parece que para América Latina del siglo XX, sobre todo vista desde las élites y desde Europa y América del Norte, hay una caracterización, uno lo ve también hasta en los cómics,
¿no? El mexicano que está abajo del árbol con el sombrero, es algo como muy estereotipado, ¿no? De la cultura popular, incluso cultura de masas. Entonces, y hasta diría, no estoy seguro porque habría que repasarlo, que hasta la expresión letargo está. De hecho, quise fijarme si está pero no tuve tiempo ahora, hay un párrafo, un pasaje muy bueno de la democracia en América de Tocqueville, en el que compara, en el único momento en el que habla de América del Sur y de América Central, y es una caracterización de una sociedad que está también estancada, no sé si usa la expresión aletargada, y la compara con la América del Norte. Pero lo interesante, y perdón porque fui largo, es que mucho de todo esto se lo atribuye a cierta naturaleza, a la naturaleza, que condicionó muy fuertemente a la sociedad. ¿Qué pasaba en el caso de España que vos estás trabajando? Si es algo me parece que no funciona así también, ¿no? Sino que hay algo de una propia dinámica interna. Entonces, también para poder pensar estas comparaciones, ¿no? Estos letargos, ¿a qué obedecen? Son algo que llevan intrínsecamente las propias sociedades que caen en la misma. Es algo que tiene que ver con los condicionamientos de la naturaleza, geográficos, cómo aparece todo esto, ¿no? También pensando en el siglo XVIII, bueno, ahí está la obra de Montesquieu, no sé si eso influyó o no influyó, si tiene algo que ver con todo esto o no. Nada, perdón, fue una cosa muy larga. Muy bien, gracias, gracias Pablo. Vamos a darle la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera también hacerle una pregunta a Pablo, sobre todo con los términos, bueno, tú mencionaste, Pablo, los términos de melancolía, con Calderón de la Barca, pereza, con Sor Juana, y quisiera consultarte si es posible pensar en términos de afectos temporales y económicos en ese sentido. Y si en esa medida, o sea, si fuera posible, ¿qué, cómo- la pregunta básica sería, ¿cómo analizarlos en ese sentido? Em, Me resulta muy interesante, me apunté de hecho a la referencia de Torres Villarroel, que no conocía, sobre visiones y visitas de Torres con Quevedo, y eh, esta relatoría sobre lo visible y lo invisible, sobre todo también por los términos de fantasía y de imaginación. Quisiera preguntarte también, como segunda pregunta en ese sentido, es, ¿estas visiones y visitas o estos relatos de Torres Villarroel serían una especie de función utópica, por así decirlo, dentro de este conjunto de tratadística? Digamos, pasa un poco también con Sor Juana, ¿no? Digamos, con el primero sueño y con la noción de fantasía y con la noción también de cómo incluso en espacios cotidianos como la cocina hay ciertas funciones utópicas o ciertas funciones, bueno, no críticas, pero sí utópicas en ese sentido. Entonces, bueno, son dos preguntas que me salen de tu exposición, Pablo. Solamente eso. Muchas gracias. Sí, gracias Daniel. Bueno, yo tengo una para cada uno, cosas muy sencillas, nada más para precisar ahí algunas cosillas y quizás con esta ya terminemos la ronda de preguntas. De todos modos, tenemos media hora más de tiempo por si hiciera falta, entonces se puede usar, ¿no? Para una buena discusión. Pablo, en estos discursos, ¿no? Que tú nos estás presentando, hay como una constante llamada de atención, una exhortación para salir de este letargo, de la modorra, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces hay una llamada de atención. Tenemos que ponernos, despertemos, pongámonos a hacer las cosas que son necesarias. Ese tipo de exhortación yo la veo recurrentemente en todo tipo de discursividad del siglo XIX en México, yo pensaría que en toda Iberoamérica, con respecto a que sí existe la conciencia y la convicción de que hay una temporalidad que apunta hacia el progreso, pero este no se va a dar solito, ¿no? Tenemos que ponernos a trabajar. Entonces hay mucho en este discurso y casi la dimensión pragmática de estos discursos y discusiones que salen en la prensa es hagamos algo.
los demás países nos están ganando. O sea, así están las leyes de la naturaleza ordenadas de tal manera que vayamos hacia el progreso, pero nosotros nos estamos quedando muy atrás. Despertemos de otra manera. Entonces la pregunta, Pablo, sería, ¿tú encuentras aquí, uno, ya hay nociones, ya hay la visión progresista en este siglo XVIII que tú estás viendo, o sería ya una extrapolación que no se encuentra en tus fuentes, ¿no? Y si hay algún vínculo o algo parecido con esta actitud que quizás tú también has visto con tus publicistas del siglo XIX, que tú ya has trabajado, de ese exhorto, ¿no? De que tenemos que construir el progreso, las leyes están, pero se hace necesaria nuestra acción. Y Daniel, hay una especie, habrá en la biblioteca y en toda la interpretación que hace Colmeneiro, alguna especie de visión teleológica con respecto a la ciencia económica misma. Advierte, bueno, creo que sí se nota pautas de mejora, de perfeccionamiento de la misma ciencia y de los usos que puede tener al ser aplicada. Pero encuentra barreras, encuentra dificultades, encuentra desfases. ¿Cuáles son los obstáculos que él estaría señalando de forma así más concreta? Muy bien, pues yo creo que les damos la palabra a nuestros expositores y si saliera algún otro comentario, aquí yo estoy atento y les daríamos la palabra después de que ellos terminen sus respuestas. Pues le damos primero la palabra a Pablo. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por todas esas preguntas. Son muchas las puedo responder intentando un poco de alguna manera reunirlas entre sí, aclarando, digamos, la especificidad del caso que yo trabajo y también lo que tiene de no tan específico, tal vez, ¿no? Lo primero es decir que claro, el 18 produce un montón de... Un fundamento de la reforma es la profilaxis social, es la prevención. En cambio, el asunto que yo trato son digamos que son las condiciones previas a que eso se pueda dar. Porque el letargo es un estado moral, es una enfermedad en la que ya se está. Es en la enfermedad en la que se está. De manera que no hay prevención posible. La única opción es la de la salida, ¿no? Como se planteaba en otro de los de las preguntas que se hacían. Y eso es lo que es distintivo, es el reconocimiento de que existe una enfermedad. Y el 18 lo que trae es la quiebra del paradigma por el cual se definía esa enfermedad. De manera que a finales del 18 el letargo no es una enfermedad. Ha dejado de funcionar dentro de, digamos, los dictámenes de los médicos. Porque la revolución un poco científica y todos los cambios culturales de la Ilustración rompen la idea de una gran cajón desastre donde está el coma en cualquiera de sus manifestaciones. Empiezan a ser definidas como enfermedades de distinto tipo unas y otras. Y ahí es donde el letargo salta de categoría y, por cierto, pierde la profundidad que ha tenido entre el 17 y el 18. De manera que cuando en el siglo XIX se habla de letargo, se está refiriendo en general en todas las culturas hispanohablantes, tanto en la metrópoli, donde se utiliza mucho, y en el mundo postcolonial, se está refiriendo ya, en cambio, sí, a un estado de ánimo, más bien a un rasgo característico de una nación, de una cultura. Y ahí, bueno, pueden en efecto aparecer cuestiones relacionadas con digamos, con el imaginario de la naturaleza. Pero en cambio, el letargo de los españoles como nación, pero no nación moderna, sino nación tipo natio, es decir, como los que viven en la península y están, digamos, reproduciéndose ahí intergeneracionalmente, se define fundamentalmente como el efecto moral de la condición misma de haber tenido un imperio glorioso, que ha degenerado, y esa es la expresión moral de la decadencia, en una pérdida del impulso por las mejoras de las condiciones de vida, por la aplicación al trabajo, por la utilidad en las funciones económicas y, en el centro de todo eso, por la dedicación al comercio, que es lo que están haciendo las otras naciones que están consiguiendo poner de rodillas al imperio de los Austrias después de los Borbones a través de una actividad que los españoles han abandonado por haberse dedicado a la vida muelle propia de cualquier imperio. Entonces aquí es donde arranca la analogía, que es más bien con un pasado mitificado en negativo, y es que todos los imperios tienen un auge, tienen una decadencia.
Y mi hipótesis fuerte, que aquí no la he podido plantear porque es un poco desbordante para un tema como el del letargo, pero es evidente que ahora tengo que aclararlo, es que la tradición cultural que heredan los españoles y los portugueses, y creo que también los otomanos, a la altura de mediados del siglo XVII, es que para los antiguos, después de la decadencia, no hay nada. Es la desaparición, la desnaturalización completa de una civilización. Y en cambio, la experiencia histórica novedosa, radicalmente novedosa, de los imperios altomodernos peninsulares es la supervivencia, es decir, el hecho de que la decadencia no se termina de convertir en una desaparición. Y eso es lo que obliga y al mismo tiempo permite un reconocimiento de que no estamos muertos, pero deberíamos. De ahí la idea de que el zombie también es una imagen potencial, es un muerto viviente, porque se espera que debiéramos estar muertos. Tanto es así que Torres Villarroel pues reclama que puede hablar con Quevedo, que está muerto. Bueno, en realidad es que los españoles estamos todos viviendo ya en una especie de submundo de muertos vivientes, pero a la vez no. Y esto es lo que abre, digamos, toda la cuestión en la que, en efecto, una forma en la que se va a hacer la salida de esto es argumentar en una clave un tanto teológico religioso, pues la noción de un nuevo, un nuevo nacimiento o una regeneración, porque no se ha terminado en efecto de morir, pero se podría y se debería estar muerto. Entonces hay diferencias con el mundo del siglo XIX porque la episteme se ha roto y porque el concepto de letargo pasa a ocupar un lugar diferente en la cultura. Hay, sin embargo, analogías que, cuidado, también una parte de mi esquema de planteamiento es que todo este tipo de discursos son diferentes en la metrópoli respecto de la colonia. La colonia tiene una experiencia de la temporalidad de la decadencia y de su superación diferente por el hecho de ser colonia. Hay situaciones que no se viven, hay percepciones que no se dan, hay concepciones que no se necesitan. Unas son propias de la metrópoli y otras son propias de la colonia. Después el mundo postcolonial independiente va a tener analogías porque esas antiguas colonias se han convertido en estados nacionales. Entonces hay unas posibilidades de analogías y de recuperación de parte de los discursos originariamente metropolitanos. Eh, entonces, bien, por otro lado, sobre la cuestión de que esos son evidentemente emociones económicas. Hay un libro, no sé si lo conoces, Daniel, que puedes conocer, supongo que conoces, que se llama Economic Sentiments, que narra la historia de la economía política en clave de los sentimientos, pues ¿no? Digamos, el celo por el comercio, entre otros muchos, ¿no? Así que sí, claramente es una manera de aproximarse. Lo que pasa es que a mí me interesa más la cuestión de la temporalidad y de los saltos en la temporalidad que se producen, que es lo que hace Torres Villarroel. Las visitas de Torres, las visitas de Quevedo, son, desde mi punto de vista, la expresión histórica novedosa de la percepción de un tiempo que antes no se tenía. ¿Qué tiempo es este? El de la posible superación de la decadencia. En la medida en que Quevedo representa el periodo central de la decadencia o el del inicio de la decadencia, también es verdad que el de la gloria, el hecho de que Torres le lleve por Madrid y le diga, mira cómo ha cambiado todo. Y los dos se escandalizan, porque en realidad Torres toma una postura también crítica a partir de ahí de lo que es la monarquía borbónica y la situación que tiene el país, en el que no se han resuelto determinadas cosas, pero unas sí se han resuelto, pero a veces también para mal. Lo que se está haciendo es una expresión, digamos, discursiva de la fractura del tiempo en una experiencia de tipo imperial del tiempo. Es decir, después de la decadencia hay algo, que es lo que tenemos ahora. No podemos ponerle el nombre, pero a través del propio letargo, que es la enfermedad colectiva, se puede llegar a tomar distancia de que este territorio llamado España peninsular borbónica no es ya el mismo que el de hace 70 años, con la época de la gloria y también de la decadencia, con las dos. Entonces, esto es lo que a mí me atrajo de este asunto fundamentalmente, poder explicitar en qué consisten los saltos en las concepciones de la temporalidad como resultado, bueno, de la propia experiencia histórica singular en la que la solución, la medicina, es una medicina, evidentemente esto es un lenguaje metafórico, alegórico, habría que decir, por la cantidad de elementos que incorporan, pero con una fortísima tecnología de orientación institucional. La solución al problema, es decir, la medicina para salir del letargo es el comercio activo, no hay otro. Y el problema es que España expresa en forma de comercio pasivo su propia condición de enfermedad. Pasivo, etimológicamente quiere decir sometido a la pasión y por lo tanto enfermizo.
Y en cambio activo, bueno, fijaos el vínculo vida activa, de ahí va a volver a poder entrar la política, se llama la ciencia economía política, es evidentemente decisionista. Entonces, la salida de la decadencia es expresada en forma de letargo, solo puede ser en forma de un decisionismo instituido, que es el que se incorpora, es el núcleo, es, digamos, motor de las reformas, pero evidentemente a lo largo del siglo XIX se va a replantear con toda la organización de reformas de, de la, perdón, del liberalismo, y eso se traslada al mundo postcolonial. Igual es que es un rasgo típico ya de la modernidad y de la modernidad, esta es muy poco mi hipótesis de mi proyecto actual, de la modernidad imperial y posimperial. Es obsesivamente reformadora, obsesivamente decisionista, obsesivamente autoritaria, a menudo por eso, y también obsesivamente contraria a los desórdenes, ¿no? Esto como contaba esta compañera de también el temor a la fiebre revolucionaria, ¿no? Creo que con esto a lo mejor os he dado una respuesta así más o menos por aquí y por allá a casi todo lo que tal, y yo a su vez tenía un comentario sobre la presentación de Daniel y lo hago así como muy rápido, porque me ha parecido muy interesante, me parece interesantísimo el foco que se ha puesto en la obra de Colmeiro y en concreto en la biblioteca. Solamente añadirte que no sé si sabes que biblioteca es un concepto que ha sufrido una transformación radical en su significado justo entre el 18 y el 19. Y hasta el siglo XVIII, biblioteca es un género literario. No es la biblioteca de los libros, sino que es un género de escritura que trata de resolver las polémicas a base de una especie de reunión de las obras ortodoxas que sumadas resuelven un conflicto. Así es como está estipulado desde la Edad Media en las disputas más bien de los canonistas. Y no sé si conoces el libro que acaba de salir en Marcial Pons que se llama La Nación Traducida, donde yo tengo un texto justo, que es un texto sobre la traducción y la biblioteca como género, y yo tengo justo un capítulo largo dedicado a la economía política y los traductores como clave, porque ahí es... La otra parte del comentario que te hago tiene que ver con esa obsesión que tienen los liberales españoles con el eclecticismo, porque ellos saben que por un lado se han dedicado durante 100 años a importar, a traducir, y por otro lado, en cambio, se dan cuenta de que hay una especie de realidad vernácula que se les ha escapado a los que han sido excesivamente importadores. Pero luego también te comento que la postura de Colmeiro es ecléctica por el otro motivo que tú también has puesto sobre la mesa, pero no has como vinculado bien, y es que esa epistemología tiene que ver con un problema más bien de definición ideológico-política, o sea, del campo ideológico-político. Y es que Colmeiro intenta ocupar ese lugar de evitar que las discrepancias entre las familias liberales, que son fuertemente politizadas, polémicas e ideológicas, haga que se tomen partidos por ortodoxias que son muy unilaterales. Entonces, frente a eso, el argumento de hay que mezclarlas. Entonces, hay que mezclar lo de fuera con lo de dentro, lo viejo con lo nuevo, lo de, digamos, izquierda con la derecha. Y esa es la forma española de hacer ciencia en el 19. Y, digamos, el fundamento eso tiene como el krausismo, y yo creo que Colmero es un krausista o un prekrausista. Bueno, este era como un poco mi comentario de tu presentación que me ha parecido muy interesante. Ok, muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues vamos a darle precisamente la palabra a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Por dónde empezar? A ver. Sobre los remedios de las fiebres revolucionarias. em, sí, digamos, la noción de enfermedad de fiebre y de remedios, en cuanto a Colmeiro, solamente la he encontrado en ese sentido, digamos, en cuanto a las leyes económicas. Sería muy interesante y me gustaría seguir explorando digamos, cuál tipo de remedio se plantea, en específico Colmeiro, em, para evitar, digamos, todas las revueltas o todos los desaguisados que pueden ocasionar las revoluciones en su perspectiva. Y en ese sentido, em, es muy interesante porque Colmeiro se retrotrae hasta, bueno, Campomanes, por supuesto, otros autores, y
digamos, podría aventurar de manera muy arriesgada que podría compartir algunas, algunas líneas con las posturas, por ejemplo, de Antonio de Capmani o otro tipo de autores que observan que la sociedad digamos, ya no funciona como un cuerpo, por supuesto, pero funciona como si fuese un árbol. De hecho, hay una metáfora muy linda sobre la sociedad como árbol. Y uno de los remedios que se plantean para las enfermedades que pueden existir en un árbol, justamente, pasa por el comercio activo, como dijo Pablo, y evitar el comercio pasivo, y al mismo tiempo, bueno, establecer ciertas pautas, ciertas decisiones, como también decía Pablo, para evitar bueno, las consecuencias de las fieles revolucionarias. Sin embargo, es un aspecto que me gustaría seguir explorando, entonces te agradezco mucho la pregunta, Fernanda. En cuanto, bueno, me gustaría eh, añadir un punto al tema de lo que comentaba Fabio sobre el aletargamiento de las naciones y las recuperaciones hasta el siglo XX. Y es muy interesante porque he visto al menos que en teoría política, por ejemplo con Richard Morse, se observa que América Latina, ya en el siglo XX, no es un lugar de producción de teorías, por ejemplo, de conceptos. Y entonces un aspecto muy interesante de que podríamos, no sé si examinar en perspectiva arqueológica o genealógica, pero digamos que sí resuena en términos de ecos temporales, es justamente la idea de que América Latina puede ser un lugar aletargado y que, bueno, puede también observarse al menos en Buffon, ¿no? Digamos, en esta tratadística de la Ilustración que observa de manera determinista América como un lugar donde no es factible producir teoría de conceptos. Y en cuanto a la pregunta de, mm, de Miguel, sí, por supuesto, es una teleología de la ciencia económica que Colmero propone y que es muy visible, al menos en su cronología, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que indica Colmeiro que hay dentro de esta teleología o este camino lineal de la ciencia económica? Bueno, las formas de dominio, al menos, ¿no? Digamos, si hay un dominio imperfecto que empieza con los godos y que va perfeccionándose hasta el dominio de la ciencia comercial, digamos, esas formas de dominio previas serían los obstáculos, ¿no? Otro obstáculo sería, por supuesto, el comercio pasivo, como decía Pablo. Y es muy interesante porque Colmeiro también ordena sus planteamientos desde el siglo XVIII, ¿no? Digamos, es un puente muy interesante entre el XIX y el XVIII. Y de hecho yo me encontré a Colmeiro justamente estudiando el siglo XVIII, ¿no? Buscando, digamos, lecturas sobre Campomanes, sobre Jovellanos, etcétera, y da la casualidad que Colmeiro lo recupera muy bien en este género literario que es la economía, por supuesto, perdón, la biblioteca, por supuesto, ¿no? Que viene del siglo XVIII. Em, Algo muy interesante que recordaba escuchando también, escuchándote Miguel también, es la idea de que los obstáculos para la ciencia económica y, digamos, también el fomento al trabajo, el fomento al progreso económico, es algo que también se observa en el siglo XIX y concretamente mexicano, bajo ciertas figuras como el colono, como el trabajador, como el artesano y como el vagabundo. Es muy interesante eso, ¿no? Entonces, digamos, para los pensadores del siglo XIX, ya en México al menos, los obstáculos para la ciencia económica y para el fomento, sobre todo, del trabajo y del comercio, por supuesto, es, por ejemplo, la vagancia, ¿no? Y proponen remedios para la vagancia, ¿no? Como la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería muy interesante también examinar el siglo XIX mexicano en perspectiva comparada a partir justamente de los remedios, ¿no? En ese sentido. Bueno, lo dejaré ahí. Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, bueno, pues yo creo si no hay ninguna otra pregunta, comentario que se quiera añadir, pues con esto terminamos esta primera sesión de la mañana, mediodía del martes